Imagina ir a una tienda de electrónica, comprar el receptor de radio más costoso y sofisticado del mundo, lo llevas a tu casa, lo conectas y descubras que en lugar de sintonizar una estación de música o un noticiero normal, estás sintonizando la realidad misma. ¡Wow! ¡Qué locura de imagen! O sea, piénsalo. Cada sonido que escuchas, cada color que ves, la textura de la mesa frente a ti. Nada de eso está realmente ahí afuera de forma independiente. Exacto. Nada de eso existe por sí solo. Es literalmente la canción que el cerebro está decodificando y proyectando en este preciso instante. Es una imagen visual increíblemente poderosa para arrancar, la verdad. Porque, a ver, el sentido común siempre nos dice que el cuerpo humano es, digamos, una especie de máquina biomecánica, ¿no? Claro, motores, piezas, sangre. Sí, un montón de poleas, palancas, músculos y química. Pero cuando empiezas a cruzar las fronteras de la neurofisiología avanzada y la física teórica, esa visión mecanicista se queda cortísima. El cuerpo humano empieza a comportarse y a describirse mucho más como una antena. Una antena electromagnética y cuántica hipersensible. Y justo por eso, esta inmersión a fondo en las fuentes que tenemos hoy es una completa locura. Yo me quedé fascinada leyendo esto. Yo estaba seguro de que te iba a atrapar. Es que para analizar esta idea del cuerpo como antena, no nos quedamos en una sola disciplina. Tenemos sobre la mesa una pila de textos que, a simple vista, no deberían estar en la misma habitación. Son mundos completamente distintos. Totalmente. Hay escrituras antiquísimas de la India compartiendo espacio con neurofisiología mexicana de los años 90, principios herméticos ancestrales cruzados con protocolos modernos de manifestación. Y física del tiempo. No lo olvides. Sí, exacto. Es una mezcla fascinante. Estamos hablando de conectar las leyes de Manu y los Yoga Sutras con la teoría sintérgica del Dr. Jacobo Greenberg, y a eso le sumamos la antropología de Carlos Castaneda y los descubrimientos modernos de Joe Dispenza o Jean-Pierre Garnier Mallet. Es que abarcan milenios de pensamiento humano. Así es, milenios, pero todos, curiosamente, apuntan a un mismo mecanismo subyacente. Ok. La misión de este análisis, para quienes nos escuchan, es súper práctica. Queremos descifrar cómo las decisiones más ordinarias de la vida cotidiana calibran esta antena biológica. Decisiones que tomamos todos los días. Cosas como qué desayunar, hacia qué punto cardinal mirar cuando tomas un vaso de agua, o cómo procesar la frustración de un atasco en el tráfico. Todo esto impacta la señal. Totalmente de acuerdo. Así que es momento de iniciar este viaje. Porque vamos a desarmar la maquinaria de la realidad. ¿Por dónde empezamos? Pues mira, para entender cómo afinar la máquina, necesitamos comprender primero el mecanismo de recepción. Y aquí el trabajo de Jacobo Greenberg es, digamos, la piedra angular. Un personaje fascinante, por cierto. Increíble. Greenberg fue un científico que hizo algo que muchos consideraban un suicidio académico. Aplicó el método científico más riguroso en un laboratorio de la UNAM para estudiar a chamanes en México. Quería entender cómo operaban, ¿no? Exacto. Quería entender cómo figuras como Pachita, una curandera muy famosa, realizaban proezas que, francamente, rompían las leyes de la física clásica. Ok, vamos a desempacar esto, porque es clave. Greenberg no dijo simplemente, bueno, es magia, y se fue a su casa. Para nada. Él era un hombre de ciencia. Él desarrolló la teoría sintérgica. Si entiendo bien los textos, él postula que el cerebro humano no solo procesa información interna, sino que activa algo que él llamó un campo neuronal. Y este campo sale del cráneo e interactúa con la estructura básica del espacio-tiempo. Con la matriz cuántica, así es. Exacto. Al chocar ambos campos, se crea un patrón de interferencia. Entonces, volviendo a la analogía de la radio del principio, mi cerebro es esa antena que toma la estática pura. Esa sopa cuántica infinita. Ajá, y la convierte en esta canción nítida y sólida que yo llamo mi vida. Es una excelente forma de verlo. Pero aquí está el detalle crucial, y es lo que la gente suele pasar por alto. Esa canción no se sintoniza sola. La experiencia consciente surge cuando el observador enfoca lo que Greenberg denominó el factor de direccionalidad. El factor de direccionalidad, ok. Imagina que el patrón de interferencia es un holograma gigantesco de posibilidades. Tu factor de direccionalidad es como un láser. Donde lo apuntas, colapsas la probabilidad y creas la materia, o sea, la realidad perceptible. Espera.
Entonces lo que Greenberg descubrió con los chamanes no es que tuvieran poderes sobrenaturales mágicos, sino que tenían un control absurdo sobre ese láser. Exactamente. Poseían una maestría neurofisiológica, un entrenamiento brutal para mover ese factor de direccionalidad a voluntad por el entramado cuántico. Podían cambiar la estación de radio a placer. Operaban la misma antena que todos poseemos, pero sin la estática que nos distrae al resto de los mortales. Esto resuena de una manera increíble con el trabajo antropológico de Carlos Castaneda sobre los chamanes yaquis. O sea, en sus textos, él describe que estos hombres de conocimiento no ven al ser humano como un cuerpo de carne, ¿Cómo lo ven entonces? como una esfera luminosa de energía vibratoria, y hablan del punto de encaje. Dicen que justo en ese punto, las fibras de energía del universo se transforman en datos sensoriales. Claro, el punto donde todo se traduce. Si logras mover el punto de encaje, literalmente te sintonizas con otra realidad. Y si retrocedes aún más en el tiempo, digamos hasta el Kybalión, que es el texto fundacional del hermetismo, encuentras el principio de vibración. Nada está inmóvil, ¿verdad? Ese mero. Nada está inmóvil. Todo se mueve, todo vibra. Desde un electrón hasta un bloque de hormigón, todo es vibración pura. La única diferencia entre un pensamiento súper sutil y una piedra es la frecuencia a la que vibran. O sea que todos están hablando de lo mismo con diferentes palabras. Totalmente. Greenberg con su campo neuronal, Castaneda con el punto de encaje y el Kybalión, todos nos están diciendo exactamente lo mismo. Somos traductores de vibración. Pero a ver, aquí hay un salto lógico enorme que tenemos que abordar. Si mi cerebro es el hardware que proyecta este campo neuronal para interactuar con la Matrix, ¿qué pasa cuando los componentes físicos de esa antena están sucios? Se cae el sistema. O si están atrofiados o saturados, ¿no? Porque Greenberg notó que no cualquiera podía manipular ese factor de direccionalidad como Pachita o como un chamán. Se requiere una capacidad biológica específica. Y esa es la conexión clave para quienes nos escuchan hoy. No puedes tener un software cuántico de alto rendimiento corriendo en un hardware dañado. Es imposible. Es como instalar el último sistema operativo en una computadora de hace 20 años. Exacto. El manual de entrenamiento cerebral que analizamos en las fuentes es lapidario en esto. Nos dice que una dieta rica en grasas trans, azúcares y ultraprocesados no solo te hace subir de peso. ¿Qué más hace? Literalmente encoge partes del cerebro. Reduce el volumen del hipocampo, que es el centro de la memoria, y daña severamente la sustancia blanca. Claro, la sustancia blanca es básicamente el cableado de fibra óptica del cerebro, ¿verdad? Así es el puente de comunicación. Es lo que permite que las neuronas se comuniquen rápido. Si eso se daña por inflamación celular, tu velocidad de procesamiento cae. Tienes como un lag mental. Tu antena tiene un cortocircuito. Así es. Por el contrario, el ejercicio aeróbico y una nutrición limpia generan neurogénesis, que es el nacimiento de nuevas neuronas, y además barren las enzimas neurotóxicas. Limpian el hardware. Ahora, lo que es realmente fascinante es cómo las tradiciones antiguas ya sabían esto, pero lo codificaban en términos de pureza espiritual. Claro, no tenían escáneres cerebrales. Exacto. Si revisamos los dharmas astras de la India, específicamente las leyes de Manu, vemos reglas draconianas sobre la dieta. Prohíben tajantemente alimentos como el ajo, la cebolla, los puerros y los champiñones. Sí, leí eso. Creían que comerlos te hacía perder tu vibración elevada y, textualmente, caer de tu casta. Ok, tengo que detenerte ahí porque esto siempre me ha parecido una locura. Prohibir el ajo y la cebolla. Suena radical hoy en día. ¿Realmente era una cuestión de pureza mística o era neurobiología antigua intentando evitar interferencias en el sistema nervioso? Porque desde la ciencia moderna, el ajo es fantástico para el sistema inmune. Sí, nadie niega sus beneficios biológicos. Entonces, ¿me estás diciendo que un plato de pasta al ajillo o una pizza con champiñones es una pesadilla cuántica? Es una contradicción brillante. Y la respuesta requiere un puente entre ambos paradigmas. El maestro Paramahansa Yogananda explicó esto magistralmente en sus textos. ¿Qué decía él? Él decía que la comida no es solo materia y calorías, es información, es radiación. Hablaba de vitatrones,
que es una energía pránica inteligente que las plantas absorben del sol y la tierra. Energía solar atrapada, digamos. Según esta visión ayurvédica, ciertas familias botánicas, como los bulbos que crecen bajo tierra en la oscuridad o los hongos que se alimentan de materia en descomposición, poseen una vibración sumamente densa. La llaman vibración tamásica. Ah, ya entiendo. O sea, no es que el ajo te vaya a matar, biológicamente es sano, pero a nivel electromagnético, digerir esa densidad gasta muchísima energía vital. Correcto. Generan un ruido eléctrico tremendo en el sistema nervioso. Bloquean los canales sutiles del cuerpo, que en yoga se conocen como los nadis. Crean estática en la radio. Exacto. Si tu objetivo es la conductividad pura para lograr la sintergia de Greenberg o una meditación súper profunda, esa densidad simplemente apaga el receptor. Yogananda argumentaba que una dieta sencilla, de frutas, vegetales al sol y semillas, eleva la frecuencia de la antena. Y la calibración geométrica de esta antena biológica se pone todavía más extraña, te lo juro, porque los textos no solo te dicen qué ingerir, te dicen hacia dónde mirar mientras lo haces. La orientación espacial, claro. Las leyes de Manu son súper específicas, ¿eh? Al beber agua, para purificarte, dicen que debes mirar hacia el este o hacia el norte, jamás hacia el sur o el oeste, porque son las direcciones ligadas a los ancestros y la muerte. Tienen una carga muy pesada según ellos. Y mi pregunta natural al leer esto fue, o sea, ¿cómo es que mirar hacia un punto cardinal cambia absolutamente algo en el cuerpo de una persona? Parece superstición pura, hasta que observas las corrientes magnéticas de la Tierra. Muchas filosofías orientales alinean sus prácticas con el magnetismo planetario fluyendo de norte a sur. Mirar al norte te alinea con ese flujo vitalizador. Te pones a favor de la corriente electromagnética. Pero fíjate en el contraste increíble con un texto mucho más moderno de nuestras fuentes. José Silva, el pionero del método Silva de control mental, pasó décadas midiendo frecuencias cerebrales y ensayando orientaciones geográficas con electroencefalogramas. Un enfoque totalmente occidental y científico. Y él concluyó que si querías hacer un ejercicio mental para viajar en el tiempo, debías mirar hacia el sur. Espera. ¿Mirar al sur para viajar en el tiempo? Suena a película de ciencia ficción. ¿Cómo llegó Silva a esa conclusión tan específica? Es pura geometría espaciotemporal, de verdad. Silva razonó que la Tierra gira de oeste a este. El Sol amanece por el este y se pone por el oeste. Si tú te sientas mirando hacia el sur, el este queda a tu izquierda y el oeste a tu derecha. Ok, tengo la imagen en la cabeza. Para Silva, eso alineaba tu cerebro con el flujo planetario del tiempo, donde el futuro fluye desde la izquierda y el pasado se aleja hacia la derecha. Esa alineación física facilitaba que la mente en estado alfa se desplazara por la línea temporal con menos resistencia. Eso es alucinante. O sea, para purificar tu hardware en la India antigua, miras al norte. Para programar tu mente para viajar en el tiempo, miras al sur. Literalmente estás apuntando a la antena hacia diferentes flujos magnéticos. Es como orientar una antena parabólica para agarrar distintos satélites. Y hablando de flujos, esto nos empuja al elemento superconductor por excelencia del cuerpo, que es el agua. Especialmente cuando vamos a dormir. Exacto, los fluidos. Si el sistema nervioso es el cableado de cobre, el agua estructurada en nuestro cuerpo es el cristal de cuarzo que, digamos, almacena y transmite la información a nivel cuántico. Y el sueño no es solo descanso biológico. Es el momento de mayor transferencia de datos. Así es. Aquí es donde se pone realmente interesante. Cuando leí los protocolos del físico Jean-Pierre Garnier-Mallet sobre beber agua antes de dormir, la primera imagen que me vino a la cabeza fue la de una computadora de alta gama. A ver, cuéntame esa analogía. Beber un vaso de agua antes de acostarse es como preparar el sistema de refrigeración líquida de una PC justo antes de que inicie la descarga de una actualización cuántica gigantesca a medianoche. Si no hay agua, el sistema se sobrecalienta y la descarga falla. Es la analogía perfecta para la teoría del desdoblamiento del tiempo de Garnier-Mallet. Él, como físico, sostiene que el tiempo no es continuo, que tiene imperceptibles aperturas cuánticas. Aperturas donde se cuela información. Y propone que tenemos un doble cuántico, que es una versión de nosotros que opera en frecuencias de tiempo imperceptibles para nuestra biología diurna. Durante la fase REM del sueño, intercambiamos información con este doble. Le mandamos nuestros datos del día. Le entregamos nuestro estado actual
y él explora futuros potenciales, devolviéndonos la mejor ruta posible en forma de intuición o instinto al despertar. Un momento, frena ahí. Doble cuántico. Suena a que hay un clon mío en otra dimensión haciendo el trabajo sucio. O sea, ¿cómo se comunica físicamente mi cuerpo con esta estructura de probabilidad? Se comunica a través de la hidratación celular. Garnier Mallet insiste en que el intercambio de información cuántica requiere de los fluidos orgánicos corporales operando a su máxima capacidad. El agua es el puente. Si te acuestas deshidratado, la señal no viaja, el intercambio falla y te despiertas agotado, confundido, sin respuestas. Por eso exige beber agua justo antes de dormir. Pero ojo, que el protocolo es súper estricto. No es solo tomar agua, lavarte los dientes e irte a roncar. Garnier Mallet dice que en el umbral del sueño debes establecer coordenadas espaciotemporales. Tienes que anclarte. Tienes que pensar mentalmente la fecha de hoy, la hora exacta y tu edad. Es como si estuvieras clavando un pin de GPS en el mapa de la realidad, antes de apagar el sistema consciente. Estás referenciando tu posición para que el intercambio de datos no se pierda. Pero hay una regla inquebrantable en este protocolo, y es la ausencia absoluta de tensión analítica. Cero estrés. Es decir, si te vas a la cama angustiado por cómo pagar la renta o tratando de resolver lógicamente tus problemas desde el miedo, introduces lo que él llama datos parasitarios. Claro, estás contaminando la descarga. Si te duermes vibrando en terror, le estás enviando esa frecuencia de miedo a tu doble. El doble explora futuros aterradores acordes a esa frecuencia y a la mañana siguiente descargas ansiedad, pesadillas y más problemas. ¿Creas el mismo problema del que querías huir? Tienes que plantear el problema y soltarlo. Rendirte al proceso con confianza. Y esto, fíjate, tiene un paralelo bellísimo y súper profundo con el bardo Thodol, el libro tibetano de los muertos. En la tradición tibetana, el sueño es considerado una pequeña muerte simbólica que practicamos todos los días. Todos los días morimos y renacemos. La conciencia se desprende del cuerpo físico pesado y navega por dimensiones sutiles. Y el texto tibetano advierte claramente que el éxito de ese viaje depende del estado de los canales sutiles del practicante. Si te vas a dormir aferrado a tus miedos o tu ira, tu viaje por el bardo del sueño se vuelve un infierno literal. Exactamente. La ciencia occidental, como el trabajo del físico Carl Friedrich von Weizsäcker, se ha topado con estas dinámicas invisibles. No son venas que puedas cortar con un bisturí. No salen en una radiografía. Son estructuras energéticas parecidas a canales de bambú. Por ahí viaja la conciencia al dormir o al morir. Si el hardware está bloqueado por alimentos densos y el agua celular está programada con el pánico de tus pensamientos de la noche, esa muerte diaria se vuelve una pesadilla en lugar de una actualización de software. Lo cual nos lleva a la última pieza del rompecabezas. Ya calibramos el hardware con la comida, ajustamos la dirección magnética al beber y entendimos cómo actualizar el sistema con agua y sueño. Ya armamos el dispositivo. Pero durante el día, o sea, mientras estamos despiertos y trabajando, ¿cuál es la señal exacta que nuestra mente está emitiendo? ¿Cómo evitamos generar esa estática del miedo? Aquí entran los protocolos del investigador Joe Dispenza sobre la coherencia neurocardíaca. Dispenza descubrió algo vital, y es que no puedes emitir una señal clara al campo cuántico si tu sistema nervioso autónomo está en modo de supervivencia. Si estás huyendo del tigre, digamos. Cuando estamos estresados, nuestro corazón late de forma caótica, las ondas cerebrales son erráticas. La antena literalmente está emitiendo un chirrido insoportable que drena toda nuestra bioenergía. ¿Y por qué Dispenza insiste tanto en esa técnica mecánica de respirar 4 segundos al inhalar y 6 al exhalar? O sea, ¿por qué esos números tan específicos? Porque es biohackeo puro. Cuando tu exhalación es más larga que tu inhalación, fuerzas mecánicamente la activación del nervio vago. El nervio vago, claro. El nervio vago es el freno de mano del sistema nervioso simpático. Al hacerlo, las ondas cerebrales se ralentizan desde un estado beta alto, que es la alerta frenética, hacia un estado alfa, ese mismo estado relajado y receptivo que usaba el método Silva. Ok, pones el cerebro en alfa. El receptor está limpio, no hay estática, pero el secreto, según leo aquí, está en la emoción. Dispenza habla de la gratitud como la memoria muscular del corazón. ¡Qué frase tan poderosa! Sí. Si sientes gratitud sincera antes de que algo ocurra, el cuerpo, que no distingue entre una experiencia real y una imaginada vívidamente, asume que el evento ya sucedió.
Apagas el estado de alerta porque biológicamente ya estás a salvo. Ya lo tienes. Has sintonizado la frecuencia exacta de la posibilidad que deseas. Pero, y aquí hay un pero gigante, hay una trampa inmensa en la que casi todos caemos al intentar cambiar nuestra realidad, y el libro Reality Transurfing del físico ruso Vadim Zeland lo explica como nadie. Ah, el transurfing. Tiene que ver con lo que él llama el potencial excesivo. Esto, te juro, me voló la cabeza. Digamos que quieres paz mental, ¿no? Pero resulta que tienes un vecino insoportablemente ruidoso. Pones toda tu atención en detestar ese ruido. Lo odias. Estás tenso todo el día esperando a que encienda la música. Te estás vibrando en esa tensión. Según el transurfing, tu odio acaba de crear una perturbación masiva en el campo energético. Has creado un potencial excesivo. La naturaleza aborrece el desequilibrio. Igual que la presión atmosférica, busca igualarse creando viento. El universo despliega inmediatamente fuerzas equilibrantes para neutralizar esa tensión que tú creaste con tu importancia excesiva. Para visualizar esto de forma sencilla, es como intentar cruzar una habitación llena de gente llevando un vaso de agua lleno hasta el borde absoluto. Porque tienes un pánico inmenso a derramar una sola gota, le das demasiada importancia. Te pones tenso. Tus manos empiezan a temblar por la tensión y terminas tirando el agua por todas partes. El universo trata tu odio por el vecino ruidoso de la misma manera. Es una analogía brillante. Tú derramaste el agua por el potencial excesivo de tu preocupación. Y en el caso del vecino, el texto advierte sobre los péndulos energéticos. Los famosos péndulos. Son estructuras destructivas que se alimentan de la energía del conflicto. A tu vecino ruidoso probablemente ni le importas, pero como tú te has convertido en un faro que emite aversión y odio puro hacia el ruido, te conviertes en el electroimán perfecto para esa molestia. Literalmente vas a atraer a más vecinos ruidosos. Las fuerzas equilibrantes soplan directo hacia tu irritación. Es la explicación cuántica, digamos, de la ley de Murphy. Si detestas algo con pasión, te persigue. Totalmente. Y la solución a este dilema, la forma de no alimentar al péndulo destructivo, nos lleva a cerrar el círculo regresando a la sabiduría milenaria del Kybalión, específicamente el principio de polaridad. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica para la gente? La inmensa paradoja es que si quieres destruir una vibración en tu vida, sea el vecino ruidoso, una enfermedad o el miedo, el peor error estratégico que puedes cometer es luchar contra ella. Exacto, la resistencia es el error. Porque luchar exige atención, y la atención enfoca el factor de direccionalidad, lo que le da más energía a esa misma realidad. El Kybalión usa una imagen muy clara. Si estás en una habitación oscura y quieres luz, es inútil y agotador pelear contra la oscuridad. No puedes sacarla a patadas por la puerta. No puedes golpear a la oscuridad. Lo único que tienes que hacer es cambiar la polaridad. Abres las ventanas y dejas entrar la luz. La oscuridad desaparece sola, porque la luz y la oscuridad, o el ruido y el silencio, son la misma cosa en diferentes grados de vibración. Debes retirar tu resistencia del problema y simplemente sintonizar la polaridad opuesta en tu dial. Le quitas la atención al vecino ruidoso. Aceptas que está ahí, le retiras la carga emocional, ya no te importa, y misteriosamente el péndulo se queda sin energía. Según el transurfing, de la nada el vecino se muda o su estéreo se rompe. Se disuelve el problema. Cambiaste la realidad simplemente dejando de luchar contra la estática. Es un cambio de paradigma profundo sobre cómo operamos en el mundo. Es una bofetada de responsabilidad personal, la verdad. Si repasamos todo este análisis, la línea causal es innegable. Primero, nuestro cerebro funciona como una antena cuyo campo neuronal colapsa la matriz cuántica en una realidad física. Ese es el paso 1. Segundo, la comida que ingeremos, o sea, ese hardware biológico, determina si los cables están lo suficientemente limpios para captar la señal o si están empantanados por inflamación y densidad tamásica. Tercero, el agua y el sueño son los superconductores donde ocurre la verdadera actualización de nuestro sistema a través del doble cuántico. Y finalmente, nuestra dieta mental. Si respiramos para apagar la supervivencia y dejamos de darle importancia excesiva a lo que odiamos, podemos elegir la canción que nuestra antena va a tocar.
Es un manual de instrucciones para el ser humano que la humanidad había olvidado. Ha sido un viaje revelador cruzando todas estas disciplinas. La próxima vez que alguien en nuestra audiencia tome un vaso de agua por la noche, o decida qué cenar, o sienta que la ira le hierve por un problema trivial, vale la pena recordar esto. En ese preciso momento, tienen las manos sobre el dial que sintoniza la realidad. No hay que luchar contra la estática, solo hay que afinar la frecuencia. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión a fondo. Sigan cuestionando todo. Y antes de desconectarnos por completo, quiero dejar una última idea en el aire para que la reflexionen quienes nos escuchan. En la filosofía africana existe el concepto de Ubuntu, que se traduce como «soy porque nosotros somos». ¡Qué hermoso concepto! Sostiene que no existimos de forma aislada. Si unimos eso a lo que vimos hoy, si cada humano es una antena interfiriendo en el campo cuántico, entonces purificar nuestro hardware y nuestra mente no es solo un acto de desarrollo personal egoísta. Al limpiar nuestra propia señal del miedo y el ruido, estamos literalmente alterando el patrón de interferencia colectivo de toda la humanidad. ¡Wow! Purificarte a ti mismo es reducir la estática para el mundo entero.